a ver, haznos un recuento. Hola, buenas tardes, perdón por llegar tarde. Qué bueno que estás con nosotros, porque así podemos tener ante nuestro auditorio la referencia de cuáles son las preocupaciones para un funcionario electoral cuando organiza elecciones. Primero, obviamente, que se instalen, las ¿verdad? casillas. Y Instalar luego, las ¿cuál es lo casillas? fundamental? Y bueno, que la jornada se desarrolle de manera ordenada. ¿Qué implica eso? Bueno, pues que no haya incidentes, que además de la concurrencia de los ciudadanos, que no haya ningún tipo de incidente que pudiera ser tomado por algún partido político como una causal ahí que pudiera justificar un recurso de impugnación en la casilla. Ya una vez desarrollada la jornada electoral, bueno, pues realizado el cómputo, pues la prioridad es hacer llegar los documentos electorales. Yo traigo una mosca aquí porque soy yo. Ah, qué mosca es. Que lleguen los paquetes electorales al Consejo Electoral también de manera expedita, sin que me incidentes, y bueno, ya con eso se está asegurado que se documentará la parte de la validación de la jornada electoral. Lo que comentaban ustedes hace un momento, pues es real. Tal vez la subjetividad andando, pero bueno, esto que de las casillas a mí me ocurrió. Ya había personas formadas, eran después de las 8:30, no se acababa de instalar la casilla porque faltaban funcionarios electorales, y se procede a hacer lo que la ley determina, que es invitar a ciudadanos de la fila. Y me tocó ser considerada para empezar, y en el transcurso de la primera media hora se incorporaron los funcionarios de casilla que faltaban. Tiene que ver más con lo que comentas pues sí, a veces nuestros hábitos cívicos no son lo suficientemente fuertes, o pueden ahí mediar algunas, o el atendimiento a que si no es uno habrá otro, porque se prevé que existan suplentes. Pero además el volumen, ¿no? Digamos, el acercar todo el material electoral a los lugares donde están, no siempre se cumplen los tiempos que tendría que ser por el volumen que es. A veces son cuestiones de logística. Sí. El personal, también hay que decirlo, a veces no trabaja con los mejores recursos, los capacitadores asistentes sí hacen una labor loable. Sus remuneraciones no son pues no existe tampoco nada buenas comparadas con las claro. Pero existe el incentivo de compromiso porque es la culminación de un trabajo que han estado haciendo durante meses, y que bueno, dará sus frutos con la entrega de los resultados de las casillas. Pero bueno, también ha sido esta costumbre. Tenemos una elección excepcional en Nuevo León, en el sentido de que estamos eligiendo gobernador, alcaldes y diputados locales, además de los diputados federales, y usualmente una elección solo de diputados federales es desangelada. O sea, yo estoy segura que habrá estados del país donde solamente se desarrolla esta elección, que a lo mejor a las 10 de la mañana apenas estaban poniendo las mesas, ¿no? Porque no es una elección atractiva. Es lo que pasa en las elecciones intermedias, En las elecciones intermedias, que Nuevo León se escapa siempre ese patrón, porque cada 3 años o elegimos gobernador o elegimos presidente de la República. Entonces siempre hay un incentivo. Y por eso la participación en Nuevo León sí es superior a la media nacional, porque estados donde solamente se eligen diputados, yo recuerdo en el 2003, Baja California tuvo el 19% de participación. Es una cosa, con una población que además no rebasaba los 2 millones. No es como para que sea tan pobre. Pero pues es población flotante, etcétera. Pero además dice, bueno, nada más eligen diputados federales, o sea, es como no vamos a elegir nada, ¿no? Sí. Nuevo León, dado que o concurrimos a votar por el presidente o concurrimos también a votar por el gobernador, andamos 59, 65, porque está ese atractivo para los electores. Que se pronostica que 2 cosas: uno, que va a llover, y otra, que va a ser mucha la afluencia de votantes en esta elección concurrente. Ojalá que sí, yo lo que
ando en la calle de temprano, no porque ande checando las ahorita casillas, podemos sino, hacer un corte sacando y los usted me pendientes dice del qué día. sigue, ¿no? O sea, Pero que preparemos se observa esto que tú decías, o sea, al inicio de la jornada hay cierta saturación, que es un cuellito de botella que también se hace precisamente por estas dificultades iniciales para acabar de instalar la casilla, de un lado de y ella esa o del lado. fila que se va haciendo al inicio, bueno, pues una vez desahogada, para las 10 de la mañana ya otra vez lado la fluido. ponemos. En algunas zonas las familias van a votar después de ir a misa, o irán antes de la comida del domingo de la familia. Grexia, vente. Entonces sí, existen estos ciclos de picos de afluencia. Pero lo que sí alcancé yo a ver ahora fueron muchos jóvenes votando, formados para votar, que me llamó la atención porque en algunas conversaciones recientes con algún medio de comunicación planteaban que bueno, los jóvenes no iban a votar, ¿no? Que estaban decepcionados. Yo creo que esta elección está siendo atractiva para los jóvenes, a jóvenes debutantes. Bueno, yo lo vi con mis estudiantes de la Facultad Libre de Derecho, jóvenes que van a votar por primera vez y entusiasmados haciéndolo, y por las casillas que me tocó pasar a ver, vi jóvenes formados, unos ya muy arregladitos, otros en pants, pero preocupados porque esa fuera su primera actividad del día, y yo creo que eso es bueno para nuestras elecciones y para nuestra democracia. A ver, déjame para presentar a Grecia Benavides, que ya se incorpora con nosotros. Bienvenida, Grecia. Y para saluda a la cámara. Saludos a los cuates y a los de arriba y todo. Yo quería, digamos, esta es una visión, la de Lourdes, que nos ofrece, que es una visión, digamos, técnica, ¿no? De un funcionario, de cómo debe funcionar, cuáles son las cosas que se ven, etcétera. Y además porque en más de un sentido yo coincido en que el tema si es que alguna irregularidad se suscita, no está ahí. O sea, no está con los funcionarios que directamente se tienen que encargar de que el proceso... No, ya no es ahí. O sea, acá es un problema nada más que tiene que ver con que las cosas funcionen, se den y ya de acuerdo a cómo está en términos regulares. Pero eventualmente sería que se suscitara un incidente, es un pretexto para meter la mano en esa casilla. Claro. Y la posibilidad de anulación, que es el 20%, ¿no? Que es, digamos, perdón. Sí, las nulidades tienen que ser, reiteradas en el 20% de las casillas o 20% de las secciones, dependiendo de la elección. Anular una elección es sumamente complicado, ¿no? Digo, son muchas las cosas que se tienen que creo dar que para que... No hay precedentes. No hay que llamar al Así demonio. Exactamente. Porque además cuando se anula una elección, el agravio es al elector. O sea, votar es el único derecho político que podemos ejercer individualmente. O sea, es un acto de voluntad en la privacidad de la mampara. O sea, votar es lo único para lo que no requerimos a nadie. Otros derechos políticos requieren todo un procedimiento, estructuras burocráticas, además hasta el consentimiento colectivo para hacerlos valer. Entonces, cuando se anula un voto, cuando un partido pide al tribunal que se anule la votación de una casilla, está atentando al derecho político de los electores. Porque a final de cuentas las anomalías no son atribuibles, las faltas nunca serán responsabilidad de los votantes, sino de los propios partidos políticos. Entonces, yo creo que no debemos llamar... Grecia. Quería hacer una introducción a la presentación de Grecia, porque me parece que la oposición, obviamente Grecia es una militante del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, una joven militante y ya distinguida a pesar de su juventud, que yo quisiera, aquí al principio se había comentado un poco, por ejemplo, el tema del partido de fútbol de la selección mexicana, al que se le ha dado un vuelo inusitado, tratándose de un partido amistoso a través de los medios de comunicación, porque se dice que la FIFA tiene problemas más importantes. Bueno, sí, la FIFA sí, pero la Federación Mexicana de Fútbol, que es la que organiza esos juegos, tiene otros intereses implicados. Acuérdense que la dirige Televisa y TV Azteca, son los que manejan la Federación Mexicana de Fútbol. Y ellos no piensan a un año, a 2 años, ellos piensan a sexenios incluso. Pues a Peña Nieto no lo prepararon de un día para otro, fue una estrategia continuada, dirigida, tal.
Y a lo mejor a nosotros no se nos hubiera ocurrido hace un año que el juego que se programó amistoso con Brasil pudiera tener alguna especulación siniestra, pero a lo mejor a ellos sí se les puede ocurrir, porque ellos sí están pensando en estrategias de más de un año, a diferencia de nosotros. Hay un escenario en el país que está muy complicado, en el sur de México, en Guerrero, hay muchas dificultades para instalar en ciertas zonas las casillas, y hay un reclamo importante porque ahí se habla de que la desaparición de poderes debió haberse dado desde los primeros momentos de lo ocurrido en Ayotzinapa, por las implicaciones legales que había tal, y entonces el movimiento anulista tiene un argumento bastante fuerte en Guerrero. Otra cosa está ocurriendo en Oaxaca, donde también hay una efervescencia que no tiene que ver con este proceso electoral de 3-4 meses, sino que tiene años en los que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está confrontada con el sistema federal, y también la tendencia anulista tiene una serie de argumentos muy fuertes para impedir la votación en ciertos segmentos. Está el caso de Veracruz, donde se acaban de registrar incluso escenas muy dolorosas, ¿no?, de crímenes muy graves. Y bueno, en ese escenario, porque el país no es el mismo, no es nada más Nuevo León, está todo el tema de Sonora, y creo que hay que ponerlo sobre la mesa, Grecia, si estás de acuerdo, que representa, Nuevo León y Sonora representa la disputa hacia adentro del PRI, porque por un lado está Gamboa Patrón jalando junto con Peña Nieto para impulsar a la candidatura del PRI en Nuevo León, y por otro lado en Sonora está empujando Manlio Fabio Beltrones y su grupo para empujar a la candidata del PRI también por allá. Y en ambos casos lo que están pensando es en quién va a tener mano para la designación del candidato del 2018 de parte del Revolucionario Institucional. Entonces se están jugando muchas cosas, no solamente la elección de los candidatos a diputados y demás, y un elemento que me parece muy importante, que estoy seguro que tú abundarás en eso. Hoy es de vital importancia que Morena alcance el número suficiente de votos para alcanzar su registro definitivo y una representación necesaria por la fuerza con la que llegaría en el Congreso Federal, ¿no? O sea, particularmente más allá de lo que necesitamos en el Estado. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Una disculpa por llegar tarde, pero hubo un choque aquí en Lázaro Cárdenas muy fuerte y nos entretuvo ahí, pero bueno, qué gusto estar No fue un aquí. choque electoral. No fue un choque electoral, fueron dos carros. Creo que la ley seca repercute muy fuerte, más que ayudar, hace todo lo contrario. Era una chava, la que fue un chavo, ¿no? Entonces, pero bueno, ya sí había otro choque en Venustiano Carranza. Pero bueno, pues muchas gracias. Mi nombre es Grecia Benavides, qué gusto estar aquí en esta mesa hablando sobre esta jornada electoral que para nuestro estado es histórica, ¿no? Por lo que se está viviendo, ¿no? de una candidatura independiente en la silla más grande del estado. Y bueno, lo que a mí me corresponde, o como actora desde la posición en la que estoy, no solamente como mujer joven, porque eso también hay que decirlo, ¿no? Esta es la primera elección que hay paridad en candidaturas de diputaciones, que eso también generó un cambio y nuevas dinámicas en los partidos políticos, de tener a más mujeres postulándose para cargos públicos, sino también creo que mucha gente, bueno, yo tengo 32 años, ya no estoy tan joven, ¿verdad? Pero me considero joven todavía, obviamente. En esta mesa eres una niña, Grecia. Pero bueno, yo... Bueno, salvo Lourdes, ¿verdad? Lo digo por nosotros tres. La verdad es que yo milito, ¿no? Desde los 15 años en un partido, yo milité en un partido político antes, ahorita soy fundadora de otro de los nuevos partidos, de Morena, y sí creo que esta elección es muy importante para nosotros, que es la primera contienda, pero sobre todo creo que hay una conciencia de que el voto tiene mucho poder, ¿no? Que es, en todo el mundo se ha generado, ¿no? Lo vimos con Syriza, que llegan con coaliciones al poder. Lo acabamos de ver en España, ¿no? que gana esta Carmena, y en Barcelona.
también con coaliciones. Y ahorita, bueno, estamos en una coyuntura en donde el voto cruzado va a ser la mayor parte, ¿no? Esperemos. Entonces creo que, ¿por qué? Por las declinaciones, lo vimos en la contienda, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí, a la gente que venimos de movimientos de izquierda, de partidos de izquierda, en donde la protesta, el salir a las calles, el ir a bloquear el Congreso cuando la reforma laboral, el ir a tomar el Zócalo por la reforma energética, el ir a juntar firmas para que nos consultaran sobre la reforma energética, hoy tenemos la conciencia de que el voto pesa más, de que que pesa más de buscar hombres y mujeres que nos representen en serio en la Cámara, como en los ayuntamientos, en el gobierno estatal. Creo que hay una conciencia más clara ahora de eso, ¿no? Entonces, por eso creo que hoy va a haber más participación, que eso nos beneficia a todos y a todas. Cuéntanos del ánimo de la juventud nuevolonesa. ¿Cómo está? ¿Cómo la percibes en esta coyuntura? Yo que estuve en campaña casa por casa y en las universidades, que es donde estuvimos también, creo que sí hay entre las juventudes, hay una avidez, o no sé cómo decirlo, de información, de saber qué hacen los gobernantes, de querer saber qué hacen, ¿no? Porque sí, la mayoría no sabe qué hace un alcalde, qué hace un gobernador, qué hace el ejecutivo, no, el legislativo. Creo que sí hay entre la juventud que hacen, ¿no? Y obviamente se creó lo capitalizó, creó a la juventud el candidato independiente. Eso creo que sí, no lo podemos no decir, ¿no? Y creo que sí, las y los jóvenes, hoy lo vimos, ahorita que yo estuve monitoreando secciones, hay muchos representantes jóvenes, que creo que eso también... y funcionarios de casilla. Yo le di también la vuelta a varias casillas. Representantes de casilla. Pero no tendrán que ver con esta queja que se hizo de los acarreos, o de que en todo caso el joven se va y se emplea porque anda muy necesitado. Dependiendo, perdón, sí. Sí. Hay definitivamente estructuras partidistas que ya tienen sus clientelas y sus operadores, ¿no? Y se identifican en las mesas directivas de casilla. Porque además llegan preguntando porque no saben ni qué van a qué van y qué van a hacer, y ahí están hasta los representantes de los partidos, o sea, los del PRI y del PAN, que son los más colmilludos, diciéndoles hasta dónde se sienten y van y obedecen, pero están los otros jóvenes que se están involucrando en esta candidatura independiente, que están asomándose a ver, y yo creo que quieren ser parte de algo que puede suceder y que es diferente. Creo, como dice Grecia, hay una activación cívica que tiene que ver con lo que tú planteabas, con lo que está pasando en esos estados del sur del país, y que no son mucho más que llamados de atención, pero considerando que Nuevo León es un estado sí liberal, pero liberal conservador, que le gusta que cambien las cosas, pero con calmita, con cuidado, administradamente, sin rupturas, el proceso local invita a eso. Eres parte de la protesta, pero con cuidado, ¿no? Y eso creo que ha generado un ánimo... Y sin embargo, el concepto de Bronco es lo disruptivo, parecería que es lo que más atractivo pero es ha echado para resultado. adelante, es el norteño. Digo, no quiero decir cosas que parezca que le estamos haciendo... No, pero ni siquiera disruptivo tampoco, porque es dentro del mismo, es un profesional de la política, como también es Fernando Elizondo. Son profesionales de la política, no son ciudadanos comunes y corrientes que un día salieron a la banqueta y dijeron, yo quiero ser... y todo el mundo súbitamente los conocimos no es así. Y en esa lógica también ha sido un proceso reflexivo. Yo creo que sí hubo episodios que fueron orientando y fueron creando la campaña. O sea, unos y otros hicieron cosas, unos buenas, y bueno, ya hemos platicado otras veces de lo que ha estado ocurriendo. Pero sí coincido que hay un ánimo de activación, de intención, de dejar huella, de involucramiento. Pienso sobre todo que en las y los jóvenes, o sea, sí nos estamos en la realidad planteando, por ejemplo, como ahorita decían, el caso de Ayotzinapa, no solamente es el caso de Ayotzinapa, ¿no?
donde no sabemos dónde están, ¿no? Y seguimos diciendo, vivos se los llevaron, vivos los queremos, sino la realidad de la juventud neolonesa. O sea, ayer fueron a presentar miles y miles de jóvenes para tener un lugar en la Universidad Autónoma de Nuevo León. No, en la realidad que tenemos la juventud de Nuevo León, en donde las escuelas son muy caras, en donde no se crean más aulas de media y superior, en donde hay más matriculados en universidades privadas, en donde no hay empleos seguros, donde no tenemos derecho a la salud, donde ahora ya ni nos corren, ¿no? Ahora no nos renuevan el contrato, no nos dan aguinaldos, no nos dan ningún otro derecho, y creo que eso es lo que ha planteado en la juventud en sí, el no tener futuro o el sin futuro, de querer saber qué hacen en el gobierno, ¿no? Y de involucrarse un poco más. Claro que no es la mayoría de la juventud de México, ni en Nuevo León, que somos un estado joven. El 36% de la gente es entre 15 y 29 años. ¿No? Hace 2 años ese fue el índice, pero sí creo que se está planteando sobre todo, pues qué hacen, ¿no? Porque ellos ganan mucho, porque los diputados ganan mucha lana y nosotras como trabajadores no. Y creo que eso también, las condiciones, como lo digo, actuales del país, económicas, políticas, sociales, en donde realmente cada vez nos alcanza para menos, ¿no? O sea, el camión, entre el camión, los servicios, el simplemente recrearnos como jóvenes, el ir al cine, el ir a un concierto, el ir a un festival, realmente es casi, no se tiene ese acceso. Entonces creo que eso es una motivación para ir a buscar información y para hoy ir a votar, ¿no? Para hoy decir, yo decido por algo, ¿no? Entonces yo creo que sí, aunque lo capitalizó algunos al sector, pero creo que hay otros movimientos o partidos que tenemos candidaturas de gente muy joven, desde 21 años, ¿no? Que es la edad legal para las diputaciones federales, aquí en Nuevo León, y que estamos viendo que las y los jóvenes, cuando la sociedad no los veamos como que no estén involucrados en la política, cuando no criminalicemos ya al sector joven, es cuando, o sea, que la sociedad es como lo que digo, los jóvenes que queremos, pues, empleos, queremos desarrollarnos, queremos recrearnos, queremos divertirnos, pero sobre todo queremos que se tomen en cuenta, ¿no? Porque como bien lo dice Horacio, yo tengo mucho tiempo militando por otras circunstancias, ¿no? Pero es muy difícil que te tomen en serio la sociedad cuando haces como joven política, ¿no? Y luego como mujer, pero sí creo que eso está cambiando y lo estamos viendo, ¿no? Y creo que hoy esperemos que vayan, pues. Hay muchas esperanzas puestas en el día de hoy. Hago 2 preguntas. ¿Cuál es la ventaja que un joven de 21 años sea candidato a un cargo de elección popular per se, por sí mismo? No estoy adelantando ninguna respuesta, simplemente lo pongo en la mesa. Y 2, no estaremos metiendo en un solo costal a un sector de la población, en este caso el juvenil, que es más plural o es más disperso de lo que pudiéramos pensar. Sí. Yo creo que las ventajas, o sea, no es en cuestiones de edad ni de ser hombre o ser mujer, ¿no? De tener a representantes, sino las ideas y lo que van a ir a hacer en el encargo, ¿no? de representar a la gente. Creo que sí, la cuestión es de ejercer derechos, ¿no? En nuestra ley está que es a los 21 años y eso es solo una cuestión de ejercer derechos y de, sobre todo, decir a la sociedad que hay jóvenes, hombres y mujeres, involucrados en la política desde muy chavitas, ¿no? Lo vemos en otros países, por ejemplo en Chile, que todo el movimiento estudiantil lo hicieron también estudiantes de secundaria, ¿no? De 12, 13, 14 años. En Uruguay, por ejemplo, desde toda la dictadura, o sea, los chavitos desde primaria, secundaria eran los que se oponían a muchos de los establecimientos de la dictadura. Entonces yo creo que aquí nada más no es que haya una ventaja. Lo que sí creo es que es una cuestión de ejercer derechos,
que es desde los 21. O puede que ser tampoco no candidato. es una desventaja, ¿no, Grecia? O sea, no importa qué edad tengas. Digo, Pero sí, que haya sí. jóvenes, que haya adultos, que haya mujeres, que haya varones, que haya profesionistas, que haya trabajadores, que haya representantes de la pluralidad, de la diversidad plural de esta sociedad. O sea, no podemos tener estructuras representativas monolíticas de Así gentes es. que han hecho una cosa toda su vida y es nada más estar sentados en una curul o en un escritorio público. No, era una gerontocracia, pero también ha sido un patrimonio de familias. Hace unas semanas salió un artículo, una investigación muy interesante en el Sí. Universal. De las 84 familias. Sí, 84 familias que han estado presentes en el Congreso. Y también llevan jóvenes, porque también promueven a sus hijos, a sus sobrinos. Entonces, la juventud más que otra cosa es el reconocimiento de la diversidad, de la configuración diversa y de que hay una agenda que se tiene que atender y la expectativa de que esa agenda se atienda, como es esta idea de que porque hay paridad de género en las candidaturas, habrá paridad de género en el Congreso, que es una fantasía, pero si la hubiera, que habría también políticas públicas que se ocuparan de la agenda no de las mujeres, sino de la sociedad, porque ese es otro problema, creer que la agenda de las mujeres es problema de las mujeres. Las guarderías, los horarios de trabajo, las jornadas de trabajo, son problemas de todos, Así no es. nada más de las mujeres. Eso me encanta. Hay Es. una célebre Allá tengo rato y no. investigación de un En el profesor, se nos fue ahorita El profesor. El profesor. pero Roderick Icke decía, Sí. a lo largo de la primera mitad del siglo XX en México, la mayoría de los cargos públicos, él decía, el 80% de los cargos públicos eran por políticos profesionales, no podía ser de otra manera, mayores de 60 años. Él lo manejaba como ni siquiera como una crítica, pero sí como una observación que contrastaba con los inicios institucionales del México moderno en los años 20, donde la mayoría de los cargos públicos de alto nivel nos encontrábamos con una generación que frisaba entre los 25 y los 35 años. Vasconcelos tenía el primer cargo público a los 21, 22, para no referirnos nada más a la parte oficial, también Gómez Morín llegó a los 22 años a su primer cargo público de relevancia, pero también era oficial. También que era oficial. A lo que voy es que esta gerontocracia gubernamental que dominaba en México hizo pasar un telar de viejos a un telar no de jóvenes, porque como bien decimos, ni es una ventaja ni es una desventaja que haya más jóvenes en la política, pero sí era un sector representativo de la sociedad que no estaba reflejado en el telar público de cargos electorales, como está sucediendo ahora. En los 70, a principios de los 70 es cuando se reconoce los 21 años como edad con Echeverría. Después de los había 6, que 8. institucionalizar la participación de los jóvenes. Podrás entenderlo como una eventual cooptación, pero a final de cuentas es institucionalizar la participación. Parte de eso, Definitivamente que sí. El gabinete de Echeverría es muy claro, eran jóvenes de 40, o sea, Muñoz Ledo, Moya Palencia tenía 40 años y esto era. Y ya vemos cómo acabó Moya Palencia, ¿verdad? Los rectores de muchas universidades de esa época tenían 30 años, ¿verdad? Carlos Armando Viebris, ¿se acuerdan? El caso de Viebris, ¿no? El defenestrado luego. Pero yo creo que ese sí no puede ser de otra manera. Sería absurdo no considerar que si tienen los méritos, las capacidades, pero sobre todo el interés, pues bueno, no tienen por qué no estar ahí, ¿no? Sí, claro, y lo único es que yo lo que sí veo, por ejemplo, en esta coyuntura en general de grandes y chicos y de todo, creo que falta sobre todo una cultura de la denuncia, en general, de todo, ¿no? De todo en nuestro estado. Lo vemos porque ha habido mucha, el INE tiene una campaña de no vendas tu voto, o sea, tiene una campaña de no vendas tu voto porque sabemos que ocurre, ¿verdad? Así en es. todos lados, y aquí en Nuevo León también, pero no hay una campaña en sí de denúncialo a la FEPADE, pero pues nadie te sabe decir dónde está la FEPADE, quién es la FEPADE,
cómo llegas, o sea, todo ese tipo de cosas. Bueno, creo que falta mucho una cultura de la denuncia, no solo para los delitos electorales, sino en general, ¿no? La gente no denuncia si hay un delito, ¿no? O sea, si le roban, si es víctima las mujeres obviamente sí son Pero eso tiene que ver con el descrédito también de las autoridades. Sí, claro. ¿Para qué denuncias si nadie hace nada? Fíjate, yo leía en esta semana de publicaciones de jóvenes que habían visto escenas de compra de bots y demás, y decían, oye, ¿y los de la pinche FEPA de dónde están? Porque les estamos hable y nomás no contesta nadie. O sea, cuates que sí estaban interesados en que se hiciera algo, decían, bueno, pero les estamos marcando ¿y quién nos ayuda? Oriéntenos con alguien, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Tal. Dices, bueno, el problema es que también todas las instituciones se han desacreditado. O sea, aquello que decía Andrés Manuel de al diablo con las instituciones, pues tenía que ver con eso, ¿no? Con esas instituciones que se habían desacreditado, que después incluso lo retomaron hasta empresarios y demás, pues, cuando primero se asustaron, cuando lo dijo la primera vez, y después todos decían, oye, pues de veras que al diablo con esas instituciones, ¿no? Con algunas instituciones, porque hasta el matrimonio es una institución y yo no creo que estuviera en contra del matrimonio. No, sino Andrés Manuel no, pero yo sí. No, pero como dice, o sea, sobre todo que haya esa información clara de qué hacer si hay un delito, ¿no? Un delito electoral. Sí, claro. Que creo que eso ha faltado, ¿no? Eso un poco, la orientación, yo he tuiteado bastante a la PGR de Nuevo León, que digan el teléfono, que lo tuiteen para retuitearlo, pero no ha ocurrido, ¿no? Pero creo que eso es lo que falta. Y algo que yo quisiera aquí mencionar, que a mí me parece muy interesante, es que las encuestas, la mayoría de las encuestas ha arrojado que la gran perdedora en esta elección es la televisión, que creo que abierta, eso es, la televisión sí, abierta. la televisión Sí, abierta, sí. que creo que eso es algo ganando. súper interesante e importante que está ocurriendo en esta elección en Nuevo León, que la mayoría de la gente se ha estado informando por internet, por las redes sociales y buscado en Google o en lo que sea las propuestas y la información de los candidatos, la candidata y en general de los partidos, que creo que eso también es muy importante, ¿no? Que se haya rebasado hoy a la televisión y sobre todo el impacto que tiene Facebook en Nuevo León. O sea, en Monterrey, el área metropolitana de Monterrey tiene un impacto de 2 millones de cuentas de Facebook. Entonces creo que eso es algo muy importante. Son 2.774.000 cuentas las que hay de mayores de 18 años, Grecia. Sí, sí, sí. De gente que tiene 18 años o más, son 2.774.000 cuentas de Facebook. Fíjate, en esta campaña que se ha seguido a través de Facebook, lo hicieron precisamente pensando que todo el padrón electoral tenía cuentas de Facebook, y bueno, hay una diferencia como de 800.000 personas, pero son 800.000, o sea, 2/3 de la votación están metidos en redes sociales. Y la lógica que yo escuché en algún momento era, cuando tú llegas a una campaña a la casa, tocas para promover el voto, que te voten por ti, la señora está haciendo los frijoles y llegas a intervenir en su vida privada, ¿no? Cuando ellos abren el Facebook, lo abren para ver qué hay, lo que les ¿no? interesa. Sí, es Y entonces, activo, no pasivo. si ahí te brinca que aparezco yo haciendo campaña tal, tienes más posibilidades de captar la atención que de la otra forma. Sí, entonces Pues, parecería, también hay un estudio, también, digo, en la primera. para ponderar también, hay un estudio que se llama activismo soft. ¿Qué quiere decir esto? Es más psicológico que político. Cuando uno se compromete en Facebook o en cualquier otra red social, de like al hecho hay mucho trecho. el like es muy simple de hacer, y hay una cosa que se llama efecto de inhibición. Es decir, no me comprometo al 100% cuando yo pongo un like, porque es relativamente anónimo. Siento que no estoy yo ahí en carne propia, y entonces el debate o la discusión es más libre. Puedo hablar más a la ligera, puedo decir cosas en algunas situaciones más que en otras. Sí creo que, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, el Facebook ha operado como un medio de comunicación, también con algunas distorsiones deliberadas por parte de algunos partidos políticos. Pero en la mayoría de los casos vamos a ver como un teléfono sofisticado a Facebook, y el teléfono, aunque te intervienen las llamadas telefónicas,
y hay mucho equipo para intervenirlo. Lo cierto es que cuando empiezas a hablar mal de alguien no te cuelgan la llamada, y si te la cuelgan vuelves a marcar. Entonces es lo mismo que pasa en Facebook. Hay una mayor libertad, hace falta mayor análisis de repercusión política en los temas de las redes sociales. Creo, pero esa es una opinión personal, que las redes sociales, como bien lo dices tú, Grecia, rebasaron ya los medios masivos de comunicación, siempre tan contaminados por sus intereses creados, y que este fenómeno de haber sido rebasados va a impactar en el resultado electoral de Nuevo León. No lo sé, No vamos podemos saber. apenas arrancando esta jornada, ojalá que sí, porque estos medios alternos sustituyen mucho los intereses creados de estos medios convencionales de comunicación. Pues Sí. Pero no adelantemos, Pero no adelantemos no, vísperas. Yo te diría que tenemos una prueba. O sea, el nivel de popularidad que alcanzó una campaña que se promovió ya Facebook rebasó a las otras, eso sí, eso es dato. Lo sientes en el pulso ciudadano y se reflejó en ciertas encuestas. Ahora, hay estudios recientes. La semana pasada yo estaba leyendo una publicación de un estudio de Washington, donde se veía que la tendencia de las contrataciones de la televisión de paga en Europa había bajado en más del 30%. O sea, no solamente habían dejado de contratar, sino habían cancelado la contratación de la televisión de paga en más de un 30%. Y en Estados Unidos estaba por alcanzar el 20% al momento del estudio de cancelación de contrataciones de televisión de paga, que es en una... anuncios, en spot publicitarios bajó, Sí, bajó o sea, impresionantemente. es un dato bien interesante, porque quiere decir que en efecto esto que decía Grecia se está empezando a consolidar. O sea, estamos viendo la incursión de un nuevo modelo de comunicación que rompe con la tradicional, y en efecto, creo yo, las televisoras les están poniendo una revolcada, las redes sociales le están poniendo Ahora, una revolcada a por las eso hay que televisoras. tener cuidado de que no se regule la red. Así Hay es. una Pero hay cosa que algunas se llama red cuestiones- neutral, y ya hay iniciativas de ley en México, como ya se hizo en España con la famosa ley CINDE, que quieren regular, quieren acotar los alcances de las redes sociales. La horizontalidad. La de la horizontalidad. No lo hagamos porque es una iniciativa de ley que las televisoras van a querer hacerlo en la próxima legislatura federal, Yo creo que y hay que tener cuidado pero la porque regulación tiene que ir en el sentido no de restringir, pero hoy por las redes, el uso de internet cuesta, Facebook no, pero aparecer en un promocional previo a un video en YouTube cuesta. O sea, no es gratuito. ¿No? Entonces, nuestra ley es deliberadamente omisa en redes sociales, no por casualidad. O sea, las campañas, no nada más los emergentes que no tienen recursos para contratar otros medios usaron las redes, las han usado todos y las han usado de la manera también más deplorable para sembrar insidias y para crear conflictos. Pero el uso de internet no es gratuito, y todo lo que tenga que ver con lo que se gasta en una campaña debe ser regulado, no para restringirlo, simple y sencillamente para ordenar la equidad de la competencia electoral. O sea, Y fiscalizar. Pero esa parte sí, no de sin los elevar el nivel contenidos del y- mercantilismo, porque yo me acuerdo que, no, pues. por ejemplo, el uso del Wi-Fi estaba pensado para los lugares públicos, para el aeropuerto, para la central de autobús, para los hospitales, para las universidades, y esto, o las plazas públicas, se decía que todo Monterrey, todo el centro, y esto era sinónimo de civilidad o civilización. Sin embargo, como que fue controlado. Uno va al aeropuerto y tienes que comprar una hamburguesa en uno de las franquicias, si no, no. Pero vas y te paras por afuera. A ver, hay muchas te vías robas el que tú internet. te puedas alcanzar un Pero Wi-Fi. yo- o sea, no es pero- necesariamente comprando una hamburguesa, también A lo pero que mira, mira, es esta tendencia no, a la pero- pero a ver, mercantilización. vamos Yo me por tengo partes, que ir, porque hay dos déjenme- cosas yo me diferentes. tengo que ir. A la hora que tú quieras, Nito, Una pero- cosa es la comercialización Ya me de tengo que los, ir. de los espacios publicitarios. Miren, lo interesante de Facebook es que si tú compras como partido político un espacio publicitario, esto no se da en automático la masificación de tu mensaje.
va a depender de los likes que le Que le pongas y pongas, de las ajá. vistas que le hagas. Por eso Que sí. se vuelve más democrático la compra de espacios. Si un partido político compra un espacio y yo lo hago más atractivo, la inversión que yo le ponga va a ser muchísimo más redituable porque se va a reproducir en más likes que lo puede hacer un partido político, por mucho que le meta de dinero al Facebook. ¿A qué voy? Tú programas 4 o 5 mil pesos para que te tengan la posibilidad los usuarios de ponerte un like o de ver tu video, pero si no lo ven, No pagan Facebook nada. no te lo cobra. Y lo que estamos viendo en el fenómeno electoral reciente, al menos en Nuevo León, es que muchos jóvenes metiéndole 500 pesos o 200 pesos, se viralizó mejor su mensaje y su video que el de muchos Sí, partidos partidos políticos Sí. que le pudieron haberle metido 20,000, 30,000, 40,000 pesos y que si no le metió nadie like y si no lo vio nadie deliberadamente de los usuarios que estamos pululando en internet, pues perdieron su dinero. Sí, no lo perdieron, pero tampoco ganaron nada, y esto fue un fenómeno concurrente porque además vemos ahí la ignorancia de muchos candidatos que creen que basta con poner buenos días y buenas tardes en Facebook para hacerse virales, y no es así, Así es. como tampoco ocurre en Twitter, como tampoco ocurre en Instagram. Sí, yo creo que eso también se debe a que hay un descrédito de los partidos políticos. O sea, cuando decimos que la gente no cree en las instituciones, pues los partidos políticos son También. instituciones, ¿no? Yo pertenezco a uno, pero creo que eso también es algo que se debe de poner el dedo en el renglón y no quitarlo sobre el dinero de las campañas políticas, ¿no? Yo al partido que pertenezco estamos completamente en la lucha y proponiendo que se baje el presupuesto de Claro. los partidos políticos. Tiene que ser menor porque es inmoral realmente el derroche que, El problema que no es- hay en el país, pero sobre todo que no hay una fiscalización y que el tope de gastos de campaña es ridículo, completamente es ridículo. excesivo, Sí. pero sobre todo que no hay realmente son puros eslogans, frasecitas que no nos dicen nada de un proyecto municipal, de un proyecto legislativo, de un proyecto de Estado. Entonces creo que sí debemos, la ciudadanía en general, partidos, ciudadanos, ciudadanas, en general instituciones, elevar el nivel de debate de los proyectos que estamos decidiendo hoy, por ejemplo. Yo creo ¿no? que es- Porque bueno, les voy a decir una así como liderazgo, ¿no? Todo el mundo utiliza liderazgo. Bueno, a mí eso qué me dice de un proyecto de gobierno estatal, nada. Entonces creo que hay que generar otros mecanismos para ir a decir lo que queremos hacer en el gobierno, porque los que están son puras fotos que la verdad son cansadas. Ahorita toda la gente descansamos de estar oyendo Ya. una y otra vez, una y otra vez, una y Qué otra bueno vez. que se Y las adelantó la carotas, elección. ¿no? Y las Y se acortó claro, un el mes periodo. menos, ¿no? Porque, Sí, qué alivio, ¿no? y no te dicen nada. Entonces creo que sí debemos de esta mesa, qué bueno que se hace, qué bueno que estamos actores de todos lados, porque se debe elevar el debate de los proyectos, porque no puede ser que sea nada más la carita y el nombre. Creo que sí debemos de empujar la sociedad a tener debates en serio de proyectos de ciudad, de proyectos de Estado, de proyectos de país y de proyectos de leyes. Por eso también la idea, yo me voy a tener Sí, que ir, la idea de lo atractivo que puede resultar una candidatura independiente y cómo le puede dar el candidato independiente en la torre del régimen de partidos políticos, o sea, tiene sus claroscuros. O sea, el lado bueno es que parece que se pueden tener alternativas, opciones distintas a las conocidas. El lado negativo es que, bueno, el régimen del sistema de partidos ha sido el puntal de las democracias electorales, y hacerlas funcionar con otros agentes implica transformar también las instituciones. Yo creo que el problema de fondo no es que haya muchos partidos políticos, el problema de fondo es el régimen de privilegio que tienen esos partidos políticos. Y si los partidos quieren ser realmente competitivos, pues tienen que formar sus bases y atenderlas. Bueno, las historias de horror de las candidaturas de los cargos de diputados locales o alcaldes de algunos partidos políticos, mientras que para el gobernador u otros cargos tienen todos los recursos, pues la gente anda con las uñas, subsidiando el proceso electoral cuando los recursos
si no se desvían, por lo menos se asignan inequitativamente al interior de los partidos políticos. Y eso quebranta, eso divide a los mismos partidos. Por eso, pues bueno, se van de ahí. Yo espero lecciones de esta jornada electoral. Lecciones no para los ciudadanos, lecciones para los partidos políticos. Lo que está viviendo el país, yo coincido con Horacio, es una situación gravísima después de casi 30 años de cambio institucional y de modernidad. No estamos donde estábamos en 1985, estábamos peor que como estábamos en 1985, la sociedad más confrontada, pero sobre todo sin un horizonte, sin una posibilidad de conjuntamente ver todos hacia dónde vamos, y eso es muy grave para la institucionalidad de este país. Los del norte nos tenemos que hacer cargo de lo que está pasando en el sur del país. No podemos, al cabo que es Guerrero, al cabo que es Oaxaca, exasperarnos y decir, pues sí, con su pan que se lo coman. No, ¿por qué? Pues porque somos una nación que no puede subsistir separada ni diferenciada, y no vaya a haber alguien que se le ocurra luego proponer la independencia otra vez como Vidaurri, ¿no? Al cabo que nosotros somos diferentes. Pero los cambios electorales de los últimos 30 años crearon un régimen de privilegio para los partidos políticos que los atrofió a ellos y ha estado a punto de atrofiar las capacidades cívicas de los ciudadanos. Por eso el día de hoy es importante a ver si efectivamente somos todavía capaces de reaccionar. Y si los partidos no se abren, recordemos que desde el 2007 se puede constituir un partido político solamente cada 6 años. O sea, la puerta para institucionalizar la participación política se ha ido estrechando. Si bien ahora es el 3%, o sea, subió el umbral, seguimos en los umbrales bajos, pero cada vez es más difícil que sea por ahí. Si las puertas se cierran, se entrará por la ventana, que es el caso de los independientes. Pero si no, se tumban puertas, se derriban muros y los que se sienten excluidos se van a hacer escuchar. Sobre todo si hay estas aprobaciones tan apresuradas y sin consenso como han sido las reformas estructurales, que yo creo que es lo que está detrás, ¿no? De los representantes. Entonces, o en la democracia cabemos todos o no cabe nadie. Y eso es lo que tenemos que seguir insistiendo. Una élite muy pequeña, ¿no? Que ese es el sí. Y lo antes de que te vayas, o sea, coincido completamente en de que Nuevo León tiene una realidad diferente a muchos lados, obviamente que somos una zona urbana casi en su totalidad. Aquí todos estamos. Pero creo que sí no podemos Facebook. dejar de ver los grandes rezagos de los representantes y de los gobiernos que hemos tenido antes. Por ejemplo, con el ejército zapatista, ¿no? Que los acuerdos de San Andrés no se han hecho ley, ¿no? O por ejemplo, en Oaxaca, como lo decíamos ahorita, el Michoacán, ¿no? El grave, cómo viven. Bueno, yo pertenezco a un movimiento, un partido nacional, o sea, nos asesinaron un candidato en pleno mitin en Michoacán, nos asesinaron a 2 militantes jóvenes poniendo propaganda. Entonces creo que eso no ocurre aquí. Aquí la verdad hemos andado en campaña sin ningún problema, pero no podemos dejar de ver esa realidad y de como usted bien lo dice, ¿no? Impulsar a que la democracia exista y que la competencia cada vez sea de mayor proyectos, mayor nivel, claro. De mayor nivel, pero sobre todo que tengamos la libertad de ir a conciencia, a elegir a quienes nos gobiernan. Lo que queda claro, creo yo, es que el modelo que tenemos hoy está tan agotado como lo estuvo en los 80s que lo cambiamos. Yo creo que sí, que ya dimos O sea, la vuelta, ya que ya dimos, lo intentamos en efecto, todos y nos estamos dando cuenta que no funciona, nos movimos. Sí, entonces tenemos que aprender nuevos caminos, tenemos que diseñar nuevas herramientas, otros instrumentos, tenemos que reinventarnos, ¿no? Les da mucho miedo cuando dicen que refundar. Yo creo que sí tenemos que refundar, y no solamente las organizaciones políticas, tenemos que refundar el país, porque el país está totalmente deteriorado. O sea, A propósito. mira,
Yo, La tercera generación de políticos. a propósito del que harán caso el de... que harán el Estaban cambio. haciendo Grecia cuando Del- estos cambios estaban... Todavía no nacía. Yo nací en No. el 83. Sí, todavía no nacía. Bueno, pero el mira, debate nacional después de la eran los reforma dos política. proyectos, o sea, ¿dónde vamos? Así es. El Yo neoliberalismo. me acuerdo bueno. muy bien de la elección del 88, aunque estaba muy chica, pero sí de la declinación de Berto Castillo, Todo ese de Cuauhtémoc ¿Cómo? Cárdenas que se sale Ahora, del PRI, o sea, es una como decía, conjuntura ya no eran medio parecida. chavitos, ¿eh? ¿eh? Ya no eran jovencitos. No eran En tan... vez de Yo no me tú acuerdo. fuiste en vez de haber aprendido limón partido, esta niña la naranja traían en las dulce, reuniones. aprendiste- ¿Cómo no sí. se va a acordar si no El te pueblo llevaban a la unido escuela jamás por andar sería en los vencido. mítines? Sí, No van es cierto, no Tus- es cierto. No es Bueno, cierto. tus estamos papás son tengo que- culpables de tu falta de educación. Yo me tengo A ver, que- Estamos Déjame- transmitiendo en vivo nada más para que recuerden nuestros cibernautas. Hay un comentario de Efrén Vázquez antes de que se vaya aquí nuestras amigas. Efrén Vázquez está convocado a participar, pero le entró la enjundia ciudadana, llegó, dice, según nos recrea acá, a su casilla a votar y se dio cuenta que no había escrutadores o no lo suficientes y decidió se quedó. quedarse, Ah, se qué inscribió, bueno. o sea, Qué entre bueno. el público y ha decidido ejercer su condición de ciudadano y me acaba de mandar también ahí el aviso de que va a hacer lo posible por venir si es que la contabilidad se hace a tiempo y llega por aquí a las 10, 11 de la noche. Pero bueno, es el caso de Fren. Si gustan, también pueden hacernos llegar, algunos lo tenemos aquí en contacto, sus comentarios de lo que ha sido su experiencia hasta ahorita y en el transcurso, puesto que tenemos todavía ya no 12, sino ahora 11 largas horas por transmitir y esperaríamos inaugurar con ustedes una interlocución a lo largo de estas 11 horas que nos restan. Lourdes, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias y que, esperemos que no sea la efectivamente última hoy sea vez. una fiesta cívica. Ojalá que así sea. No, pero yo también espero que no sea la última vez. Y No, también, pues creo ojalá que no. Grecia, ¿cómo andas de tiempos? También Ahorita también. tienes que, Seguimos. bueno, sé, Sí, Tienes que seguir corriendo. Sí. Grecia también le toca hacer recorridos por parte de su organización y entonces le agradecemos también su presencia. Están por llegar. Estamos al pendiente de los Gracias. acontecimientos. Cualquier cosa que quieran comunicarnos, estamos a sus órdenes. Ya tienen nuestros datos, nuestros teléfonos. Ahorita mismo se los vamos a poner también por ahí a ustedes que nos están viendo para que abramos pues las puertas Sí, de la a la hora que quieras. interlocución. Pues sí, pues muchas gracias. Muchas gracias, Decirle a Lourdes. toda la gente que hay que cuidar esta ¿Para allá? elección, que la elección es de todas y de todos. Y que, bueno, que no sepan dónde está la FEPADE, que lo busquen ahorita y que pues la cuidemos, ¿no? Que hay que garantizar que llegue a los puestos lo que la gente Sí, claro. quiere de manera libre, ¿no? Eso es lo más importante. Y pues bueno, muchas gracias. Yo también ya me retiro. Gracias por estar aquí con nosotros, estamos al pendiente. Gracias. Yo quería hacer, digo, a la hora que quieras, Grecia, no te mortifiques. Esta es una, sí, no te preocupes, es una transmisión en vivo y la idea es que sea así dinámica y digo, para los que nos están siguiendo, déjeme, que no sé cómo andamos, Arturo, de los que nos están siguiendo, pero para los que nos sigan, no sé si sean muchos o sean pocos, pero déjenme decirles que no esperen la formalidad de los estudios y las televisiones tradicionales, sino esto es un ejercicio esencialmente democrático, ¿no? En el que vamos a seguir un poco el Libre. derrotero de la libertad y de la libre expresión. Entonces, digo, porque de repente puede parecer que somos medio desordenados, en efecto lo somos, pero es intencional. Yo quería comentar Son las condiciones de nuestro entorno. acerca de este tema electoral de Oaxaca, porque aquí en Nuevo León se manejó con mucha frecuencia por las redes sociales que la suspensión de la evaluación magisterial había sido un resultado de la lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y entonces, obviamente, hubo cualquier cantidad de voces que se alzaron en contra de los profesores, porque pues malditos profesores flojos que además no quieren ser evaluados, tal y no sé qué. Entonces, yo sí quisiera ser muy enfático en que, desde mi punto de vista, la suspensión de la evaluación de los maestros no tuvo tanto que ver con la CENTE como con el proceso electoral. O sea, no es un secreto que el sistema
descansa en más de un sentido su operación electoral en el sector magisterial. Entonces, hacer una evaluación ahorita los ponía en el riesgo de que se despertara una inconformidad por aquello de que los resultados no pudieran ser muy buenos. Y porque además hay una resistencia no solamente de las entes, sino de los profesores en general, no a ser evaluados, sino a ser evaluados en las condiciones en las que les están proponiendo la evaluación, que son dos cosas diferentes. Entonces, ¿qué hace el Estado? Pues el Estado decide suspender la evaluación porque no quiere perder el control de su maquinaria electoral y no porque le esté cediendo el paso a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. Entonces son dos temas totalmente diferentes y que tienen que verse en el contexto de la especulación que se hace respecto de el favorecimiento de ciertas tendencias, ¿no?, hacia adentro del proceso. Sí, pues, lo que pasa es que el 70% de los maestros y las maestras fue no idóneo. Así es. Entonces también no solamente es que no quieran que se evalúen, pero primero hay que evaluar quién forma a los maestros y a las maestras. Porque cómo puede ser, o sea, es como si nosotros decimos, yo voy a estudiar a la universidad y luego me evalúan a ver si puedo o no puedo ejercer, ¿no? Creo que está mal hecho, pero sí, como bien dice Horacio, hay que ver, ya ve que en el Senado le mandaron a hablar a Chuaifet para ver Siéntalo de una vez, aquí está. para ver por qué lo hizo, ¿no? La suspensión de la evaluación. Muy bien, pues agradecemos de nuevo la participación de Grecia Benavides. Ya está con nosotros aquí Aldo Fassi, uno de nuestros invitados, un actor muy polémico en los temas. Polémico al que les echa. Polémico a lo que les echas. ¿Verdad, Aldo? No, porque Aldo no es polémico. Tú no eres el polémico, es a quienes criticas. Yo me retiro. Muchas gracias. Gracias, Grecia. Gracias, Grecia.